Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubre en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo, voy a estar hablando un poco de la cultura griega. Voy a estar hablando de este espíritu. Dios le habla a través de Hebreos 6 a sus ministerios. Dios les habla diciéndole cosas que estos tienen que dejar de practicar con su pueblo. Cosas que para Dios vienen a ser situaciones elementales, prácticas elementales. La palabra del Señor nos dice que sus ministerios no necesitan más enseñanza de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y aunque Dios no nos menciona la visita a las cárceles, aunque Dios no nos menciona la visita a los hospitales, esto incluye en todo lo que los ministerios de Dios practican. O sea, esto incluye al listado. Esto viene a ser parte, para que se pueda entender, del listado que Dios nos da. Del listado que Dios nos da de las cosas que sus ministerios tienen que dejar de practicar. Aunque Dios no las menciona, los ministerios de Dios las practican. Dios dice que si Él quiere que algo se haga en cuanto a obras, algo que tenga que ver con obras, Dios dice que si Él lo cree necesario, Él envía. Todas estas prácticas que hace el hombre vienen de un espíritu griego. Esto es un espíritu. Dios nos da un orden a través de su palabra de cómo su casa y su altar, de cómo sus ministerios tienen que trabajar para Él, siguiendo su voz. Dios nos dice de qué manera el sacerdote y los levitas tienen que trabajar en su casa y en su altar. Dios nos dice que a estos les toca trabajar con las ofrendas del pueblo, incluyendo las ofrendas del cuerpo de Cristo, de cada uno de los ministerios que Dios llama a trabajar en su obra. Adicional, están los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas. Lo voy a volver a repetir, está el apóstol, el maestro, el profeta, el evangelista y el pastor. Cada uno de estos ministerios tiene algo que hacer según Dios le asignó a través de su palabra. Dios nos dice qué sus ministerios pueden hacer y qué no pueden hacer. Están los apóstoles. Dios nos habla de 12 discípulos, de 12 apóstoles. Dios nos dice que a estos Él los envía.
a predicar las buenas nuevas de salvación. Dios nos dice que a los discípulos, a los apóstoles, Él los envía. Dios siempre ha enviado a cada uno de sus ministerios a hacer todo en cuanto a lo que se requiere. Todo en cuanto a los ministerios que Dios ha entregado. Dios es quien envía. Voy a estar compartiendo Hechos 17:21. Este versículo describe cómo los atenienses y los extranjeros que residían en Atenas pasaban su tiempo en conversación y en debate, mostrando el interés de los griegos por la filosofía y la discusión intelectual. Esta es otra de las prácticas que Dios quiere que se detenga en su casa. El debate. El debate con su palabra. El tú sabes o tú no sabes. O esto es así y esto no es así. Dios dice se pasan el tiempo en debates. Esto es un espíritu. Atenas, o en Atenas quise decir, pasaban su tiempo en conversación y en debates. Estas son las prácticas que la iglesia de Dios para estos tiempos de apostasía está teniendo. Esto es un espíritu. Dios dice, paren de hacer estas prácticas. Traigan mi palabra a tiempo y afuera de tiempo. Dios dice, dejen el entretenimiento. Todo esto entretiene al hombre. Todos estos debates en la casa del Señor, en los altares de Dios, entretiene al hombre. Todos estos debates hacen que los ministerios de Dios aborten lo que Dios ha depositado en ellos. Dios va a demandar a cada ministerio al cual Él le puso una responsabilidad y un pueblo en sus manos. Hebreos 6:13. Este versículo habla de los rudimientos de la doctrina de Cristo, lo que se puede interpretar como una referencia a la influencia griega en el desarrollo de la palabra de Dios. Este espíritu evita que los ministerios de Dios trabajen como Dios les ha llamado a trabajar. Dios le dice a sus ministerios, paren los rudimientos y las prácticas que tienen en mi obra, en mi casa, en mi altar, con mi pueblo, con mis ministerios. Si yo quiero, dice el Señor,
a través de su palabra, yo envío a que esto se haga. Así que dejemos, dice el Señor, de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Para Dios todas estas prácticas son elementales. Es porque su pueblo no puede ser doctrinado si el hombre no le da el alimento de la palabra del Señor. Voy a volverlo a repetir. Para Dios todas estas prácticas son elementales. Es porque Dios ve más importante la necesidad de alimentar a su pueblo con su palabra. Él dice que si él cree que alguien debe bautizarse, él envía. Él dice que si él cree que se debe de poner las manos sobre alguien, él envía a poner las manos. Es porque él sabe. Él sabe quién está preparado. Esto no lo sabe el hombre. Esto lo sabe Dios. Por el contrario, dice el Señor, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. En este caso, en nuestro entendimiento espiritual. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Dios dice, no puede ser que tengamos que volver a empezar de cero. ¿A qué se refiere el Señor? Dios dice, no hay que ponerle las manos a nadie para que el hombre crea que yo soy real. Con traer mi palabra, con alimentar a mi pueblo, como yo lo ordeno, bajo el orden que yo le doy a cada uno de los ministerios. Con esto, el hombre puede sanar. El hombre puede restaurar. Dios dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Para que el hombre tenga fe en Dios, solo tiene que escuchar su palabra. Para que el pueblo de Dios tenga fe, con tan solo escuchar a Dios, obtiene la fe de la que Dios habla. Dios dice, dejen ya los rundimientos, estas prácticas. Si yo lo creo necesario, yo envío, dice el Señor. El pueblo de Dios, no tan solo con escuchar la palabra del Señor, recibe fe, obtiene fe, sino que el pueblo de Dios, escuchando la palabra del Señor, puede ser sano. Por esto es que Dios dice
No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Para Dios todo esto son malas acciones. Es porque Él no ha enviado a que se hagan estas prácticas en su casa y con sus ministerios.